Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del fanpage de la Escuela de Gestión Pública. Les saluda Pilar Olivo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Radar Público. El día de hoy tocaremos el tema de impuesto a la renta y los retos tributarios del gobierno de Martín Vizcarra. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, que es el decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y también profesor de la Maestría de Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras, Roberto Urrunaga. Roberto, muchas gracias por venir a Radar Público. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Roberto, para empezar, tras el anuncio del ministro Tuesta acerca de la evaluación de una posible alza de impuestos a los trabajadores de cuarta y quinta categoría, ¿cuáles son las medidas que está adoptando el MEF para este tipo de cosas? Bueno, en realidad ninguna, ¿no es cierto? Luego de la aclaración que hizo el primer ministro y por lo tanto también la rectificación, digamos, del ministro de Economía, ¿no? Si se trata en todo caso de discutir un poquito lo que aparentemente, ¿no?, quisieron plantear, ¿no?, pero por ahora por lo menos ha quedado en stand-by, digamos, yo creo que la dirección era correcta, ¿no? El objetivo era, por un lado, hacer que más gente pague impuesto a la renta, porque en realidad, comparado con otros países similares a Perú, tenemos una base tributaria en términos del número de contribuyentes efectivos que pagan impuesto a la renta, digamos, de personas naturales, muy pequeña. Lo mismo también para personas jurídicas, pero estamos hablando ahorita de personas naturales. Y por otra parte, asociar las deducciones a la consecución, la obtención de documentos, llámense boletas, llámense facturas, que le den mayor formalidad a las actividades económicas, ¿no? Entonces, visto con ese objetivo, a mí me parecía que las medidas eran correctas. Lamentablemente, como menciono, parece que han quedado por lo menos un rato en la congeladora, ¿no? ¿Y qué imagen está dando el gobierno, por ejemplo, con esta marcha atrás? Anuncia unas medidas, luego al día siguiente, bueno, este caso fue en el caso de impuesto a la renta, en el que salió Tuesta el 16 de mayo, pero el día siguiente Villanueva dijo que no estaba en agenda lo del impuesto a la renta. Sí, bueno, la señal es malísima, ¿no es cierto? No solamente con este ejemplo, sino en realidad han ocurrido ya varias cosas más, ¿no es cierto? Las tarifas de agua, ¿no?, en la empresa de Moquegua, el tema de los peajes, ¿no es cierto?, y varios más. Las propias declaraciones, en realidad, del presidente de la República creo que no han sido las palabras adecuadas, ¿no? No se puede decir de que en la medida que alguna política que plantee el gobierno afecte a la población, se va a repensar o se va a reevaluar. O sea, por definición, hacer política económica, tomar medidas, siempre va a tener algún tipo de impacto, ¿no es cierto? A veces favorable, a veces desfavorable, a veces favorable para algunos, pero no para otros. Y ese es el arte de hacer la política económica. Entonces, a mí sí me preocupa, ¿no?, que estemos tratando de definir medidas que sean inocuas, porque claro, si al final no afectamos a nadie, entonces ¿cuál es el impacto de esa medida, ¿no? Pero, en fin, yo espero de que como parte de la solicitud de facultades, ¿no?, legislativas que está presentando el gobierno al Parlamento, finalmente sí haya un espacio para pensar, ¿no?, estas cosas, retomar algunas y eventualmente plantear otras, ¿no? Pero en particular con el tema de impuesto a la renta, insisto, hay dos cosas ahí, ¿no? Lo que ha querido parece rescatar el ministro, luego de este desencuentro con el primer ministro, es el tema de las deducciones adicionales que se otorgaron a partir del año pasado, ¿no? Que es, si ustedes saben, hoy en día los trabajadores de cuarta y de quinta categoría pueden deducir no solamente las 7 unidades impositivas tributarias, que equivalen, ¿no?, a casi 30.000 soles, ¿no?, al año, sino también pueden deducir hasta 3 UITs más, ¿no es cierto?, sobre la base de determinadas justificaciones como el pago de intereses de las hipotecas, el pago de gastos de salud, evidentemente todo, ¿no?, con papeles que lo sustenten. Entonces, la idea de que de repente ya las 7 UITs originales no sean de libre deducción, sino que, por ejemplo, solamente sean de libre deducción, digamos 4 o 5, y las otras 2 sean las que ahora no estén asociadas a la presentación de comprobantes, eso sí me parece bueno. Me parece insuficiente, pero me parece bueno, porque efectivamente ayuda en el objetivo de la formalización, ¿no es cierto?
Pero por otra parte, también tenemos que tomar en cuenta que hoy en día el mínimo monto no imponible es muy elevado. Y no es correcto de nuevo decir, como lo ha dicho el primer ministro y lo ha dicho el presidente de la República, que ellos no van a permitir que las personas más pobres paguen ahora impuestos. No son las personas más pobres, son personas que estamos hablando en promedio, esos 30.000, casi 30.000 soles al año, dividido entre 12 meses, estamos hablando en promedio 2.500 soles mensuales, un poquito menos, pero redondeamos de 2.500 soles mensuales, que es todas las personas que ganan menos de eso no pagan impuesto a la renta, ni un sol de impuesto a la renta. Y si encima esos son los profesionales o son, mejor dicho, los trabajadores dependientes. Si hablamos de los trabajadores independientes, como encima pueden deducir hasta el 20% de sus rentas, entonces solamente pagan impuestos sobre el 80%, pero encima deducen las 7 UITs, estamos hablando de más de 3.000 soles mensuales en promedio. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánta gente, cuántos trabajadores dependientes e independientes ganan en el Perú más de 2.500 soles o más de 3.000 soles? Son muy pocos. Entonces, en la práctica, son muy pocos los que están pagando impuesto a la renta. Entonces, deberíamos repensar eso, sobre todo si empezamos a relacionar con otras variables, ya no solamente con la comparación internacional, que efectivamente nuestro monto deducible es muy elevado, sin justificación, digamos, de comprobantes de pago, sino además mirando un poco la distribución del ingreso. Si uno mira la distribución del ingreso de los deciles, ¿no? de la población, uno encuentra que en realidad solamente el primer decil y quizás el segundo y forzando la figura hasta el tercer decil estaría pagando impuesto a la renta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un porcentaje grande de población que creo yo que sí podría pagar, podría contribuir, podría hacer un esfuerzo, ¿no? con el país, y de esa manera probablemente valoraría más también los servicios que el gobierno brinda, y además ayudaría también a una mejor rendición de cuentas, porque si más gente paga, evidentemente más gente va a estar esperando que el gobierno efectivamente gaste de manera efectiva y transparente, ¿no? El problema es que hoy en día eso es una base muy pequeña de gente la que está pagando. En una parte de tu respuesta me mencionas mucho el tema de formalidad. ¿Crees que tendrá un impacto en la formalidad, teniendo en cuenta que nuestros índices de informalidad son altos? Sí, esa es la parte complicada siempre y por lo tanto no es fácil. Tampoco estamos hablando, por lo tanto, que cuando la gente, digo yo, digamos, el que gana 2.000 soles podría pagar un poco de impuesto a la renta, no estamos hablando pues de ponerle la tasa máxima ni una tasa promedio. La tasa hoy en día más baja de impuesto a la renta para personas naturales es 8%. Podríamos empezar con 5%, si es que 8% nos parece muy alto. Entonces, yo creo que cuando tienes una tasa impositiva muy baja, el impacto sobre informalidad creo que es mínimo, si no nulo. Los problemas de los impuestos, como uno de los determinantes de la explicación para la informalidad, creo que empiezan a ser relevantes cuando las tasas impositivas son muy altas, porque entonces todo contribuyente siempre hace su cálculo costo-beneficio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el costo de pagar el impuesto? ¿Cuál es el costo de cumplir con la ley? Tanto por ciento. Por ejemplo, en el caso del IVA, del IGB, 18%. En cambio, ¿cuál es el beneficio, no es cierto, de no pagar? Me ahorro ese 18, ¿no es cierto? Y claro, el castigo podría ser, ¿no es cierto?, fuerte, pero para eso primero tienen que detectarme, ¿no es cierto? Y la probabilidad que me detecten de repente es muy baja. Entonces, por eso es de que a veces vemos un lado muy legalista de la estructura o del aparato de la cosa tributaria. O un impacto muy inmediato. También. Sí, porque entonces tú dices, le pongo un código tributario, ¿no?, muy fuerte, los amenazo, ¿no es cierto?, que voy a hacer una determinada serie de cosas muy, muy fuertes, pero no son creíbles porque la probabilidad de detectar a alguien incumpliendo todavía sigue siendo muy baja. Entonces, en realidad, si bien hay que trabajar también en aumentar esa probabilidad, ¿no es cierto?, que es la parte ya de la administración tributaria, también es cierto que tenemos que pensar en general en tasas impositivas relativamente bajas. Pero eso de repente ahí yo he volado un poco y estoy hablando un poco en el largo plazo. Evidentemente en el corto plazo no hay mucho margen para actuar. Entonces por eso hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que en realidad no es el momento oportuno ahora para estar hablando de grandes cambios tributarios, estar pretendiendo hablar de reforma tributaria,
cuando la economía recién está empezando a recuperarse. Exacto. Entonces hay que más bien ayudar a que la economía se recupere. Naturalmente ya estamos empezando a recaudar más. Si uno va mirando las cifras de recaudación de este año, mes a mes, comparado con el año anterior, vamos mejorando, con lo cual naturalmente debería tender a irse cerrando un poquito el déficit fiscal sin casi hacer nada, simplemente porque han mejorado pues el contexto internacional, los precios internacionales, entonces estamos ahora recaudando más. Entonces, ¿para qué ahora meternos, ¿no es cierto?, en cambios importantes tributarios que meten encima mucho ruido, ¿no es cierto?, en el sector productivo? Entonces, mi sugerencia sería, sí, pensemos algunas cosas que sí se puedan hacer, ¿de acuerdo?, como algunas deducciones del impuesto a la renta, como alguna reconfiguración del selectivo al consumo, que creo que vamos a hablar de eso en los próximos minutos, pero no pensar en grandes cambios ahora y más bien esperar a que la economía tenga varios años de crecimiento sostenido, ¿no?, con tasas de 4 o 5%, y entonces ese es el escenario ideal para pensar en reformas más importantes. Y a tu parecer, y bajo esta lógica, en este escenario actual, ¿qué tipo de medidas deben aplicarse? Yo creo, como regresando al tema en el caso del impuesto a la renta, yo creo que deberíamos jugar con el tema de las deducciones, ¿no? Yo creo que esas 7 UITs más las 3 UITs por algunas deducciones adicionales fue un exceso del gobierno en el año anterior. Entonces yo regresaría un poco en todo caso para ir con calma, como máximo a 7 UITs de deducción, en las cuales de repente 5 serían, ¿no?, de libre disponibilidad y 2 asociadas a boletas, ¿ok? Eso es una cosa que se puede hacer, ¿no?, relativamente rápido. Pero sí mandar la señal, creo yo, aunque de repente va a ser un poquito difícil hacerlo ahora, de que sí es justo y necesario que empiecen a tributar, ¿no?, el impuesto a la renta a personas que se encuentran en el decil cuarto o quinto, digamos, de la distribución del ingreso, y no solamente dejar pues la carga tributaria para los 2 primeros deciles, ¿no? A todos nuestros seguidores los invito a dejar sus preguntas o comentarios respecto al tema. Y tenemos ya una pregunta de Paulo César Ceballos, para ti, Roberto. ¿Qué se puede hacer con la defraudación tributaria en el Perú? La defraudación tributaria. Bueno, es un tema complicado, pero creo que efectivamente pasa, en ese caso, más que por una reforma de impuestos, que hay un impacto de largo plazo, porque si tienes una mejor estructura, evidentemente vas a minimizar ese problema, pero creo que eso pasa así por una, no sé si reforma, pero digamos por medidas concretas dentro de la administración tributaria. Y no solamente la SUNAT, cuando hablamos de administración tributaria me refiero tanto a la SUNAT, que de repente, bueno, es la que tiene el grueso de la recaudación de impuestos, pero a todos los recaudadores, que son también, por ejemplo, las municipalidades a través de su SAT, etcétera, ¿no? Y tiene que ver, creo yo, de nuevo, los castigos a veces no funcionan. Es muy bonito poner en una norma, ¿no es cierto?, que una vez que te detecto, te sanciono ejemplarmente, y entonces eso sirve para que nadie más me defraude en el futuro, ¿no es cierto? Creo que hay que empezar a pensar en incentivos para que las cosas funcionen. Entonces, así como el palo tiene que existir, creo que también debería existir la zanahoria, como se dice, ¿no es cierto?, para los que cumplen. Y eso, ahí hemos avanzado muy poco. Más allá de una cartita que alguna vez he recibido yo de la municipalidad, lo felicito por ser un buen contribuyente, uno se siente feliz de recibir una cartita, ¿no es cierto?, pero en realidad, ¿qué incentivos más concretos podemos tener, ¿no? Por ejemplo, una cosa que habría que hacer, no es exactamente defraudación, pero tiene algo que ver, es el tema de las amnistías tributarias. Las amnistías tributarias deberían estar desterradas, debería legislarse que están prohibidas, y entonces que, la autoridad correspondiente se anime, digamos, a plantear un proceso o un programa de reforma tributaria, de amnistía tributaria. Porque en realidad, yo siempre cito esto a mis alumnos, hay un artículo famoso de Robert Barro, es un importante economista, que alguna vez, hablando de lo negativo que son las amnistías tributarias, por la inconsistencia temporal que generan, ¿no?, los incentivos que generan en los contribuyentes a mejor no pago a tiempo porque sé que tarde o temprano me van a perdonar, ¿no es cierto? Entonces, con eso castigo a los buenos pagadores y premio a los malos pagadores. Entonces, Robert Barro sugería una una amnistía tributaria exactamente al revés. Decía, prometamos a toda la población, ¿no es cierto?, de que vamos a darles un periodo, ¿no es cierto?, de amnistía, ¿de acuerdo?, para perdonarles todo. Y una vez que logras registrar
a muchos de los que están en falta, les dices, fue una broma, ya los tengo registrados y ahora les aplicas no solamente las tasas de siempre, sino con moras, intereses y todo lo demás. Evidentemente, yo prefiero pensar que el profesor Barro planteó esto como simplemente un ejercicio, más que algo concreto, porque lo veo muy difícil, además, legalmente de implementarlo. No, y de aplicarlo más de una vez también. Así es. Así no, sería de una sola vez, sería porque ya nunca más te creen. Exactamente. Pero el punto creo que interesa con este ejemplo es levantar la importancia, ¿no es cierto?, de pretender hacer comportamientos fuera de lo normal. Porque si no, claro, yo puedo intentar engañarte para lograr mi objetivo, ¿no es cierto? Y luego el que sale perjudicado eres tú. Entonces, lo mejor es que todos cumplan, ¿no es cierto? Y de esa manera nos evitamos estos problemas, ¿no? Y creo que es también una suerte de confianza, ¿no?, del ciudadano, del de querer también esa voluntad propia de pagar sus impuestos. Es correcto, y tiene que ver también efectivamente con qué cosa le das tú a cambio. Si tú le das, ¿no?, servicios concretos, entonces la población va a estar con mejor disponibilidad a pagar, porque no hay que olvidarse nunca que un impuesto, por definición, es un pago coactivo, un pago forzoso, sin recibir nada directamente a cambio. Entonces, a mí me gusta de repente, ¿no?, gastar 5 soles en un chocolate porque inmediatamente disfruto el chocolate, pero pagarle al gobierno 5 soles y yo no veo nada directamente, claro, lo veré luego si tengo una mejor seguridad, una mejor educación, una mejor salud, pero no lo veo directamente. Entonces, me tienes que convencer de que me vas a brindar un buen servicio. Y eso a veces no es fácil verlo. Por eso que también yo creo que parte de la reforma tributaria, ya hablando ahí sí en reforma tributaria a futuro, es que tenemos que coordinar mejor instituciones y servicios. Para mí debería ser una cosa, pero una premisa básica, que todo ciudadano que paga cualquier impuesto inmediatamente debería recibir una póliza de seguro de salud, porque también tenemos el problema por otro lado, ¿no es cierto?, de que tenemos un porcentaje alto de la población desprotegida, ¿no es cierto?, no tiene seguro de salud. Entonces, ¿por qué no linkear, relacionar el SIS, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud, con el pago de impuestos? Evidentemente va a haber porcentaje de la población que no puede pagar impuestos, eso es clarísimo, ¿no es cierto?, pero entonces que me muestre, por ejemplo, una factura, una boleta, porque entonces no pagará impuesto directo, no pagará un impuesto a la renta, pero a la hora que compre un producto tendría que estar pagando el IGB. Exacto. Entonces, bastaría que me muestre eso y yo con eso, ¿no es cierto?, a cambio le entrego, pues, como te digo, la póliza de seguro que se renueva, pues, anualmente, ¿no es cierto?, etcétera. Es decir, hay que pensar en cosas como esa, que antiguamente de repente eran muy complicadas por el tema de, wow, ¿cómo vamos a tener información de un lado y del otro? Hoy en día todo lo podemos manejar, ¿no?, computacionalmente, y por lo tanto debería ser muy fácil compartir bases de datos, bases de información, y de esa manera poder ofrecerles servicios más concretos a los contribuyentes. Y justo respecto a tu respuesta de una reforma tributaria, ¿para ti qué medidas aplicarían o serían consideradas una reforma tributaria? En la medida, yo hablo de reforma tributaria cuando entras por los dos lados, por el lado de la administración tributaria y por el lado de la estructura tributaria. Entonces, porque a veces nos concentramos mucho en el impuesto. Este impuesto lo cambio, le subo la tasa, le pongo más deducciones y eso ya es reforma tributaria, y no es así. Exacto. Reforma tributaria primero es el conjunto, entonces hay que mirar toda la estructura tributaria, pero hay que mirar también la administración tributaria. Y entonces, dentro de la administración tributaria, es lo que decía, deberíamos pensar en más incentivos, deberíamos pensar, por ejemplo, hoy día leía en un diario una noticia que me pareció increíble. Decía algo así como que la SUNAT iba a impedir que los contribuyentes que no presentaran sus libros y estados financieros, su información financiera, pudieran seguir girando boletas o facturas. Entonces, yo digo, ¿qué? O sea, eso no es así ya. O sea, es una cosa pero tan básica. ¿Cómo voy a permitir que una empresa, gire una factura si esa empresa no está presentando mi información financiera a mí como SUNAT? Entonces, no, parece que recién no va a ser. Me parece fabuloso que lo haga, pero es que me parece que son cosas que deberían estar funcionando hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos a veces de la administración tributaria, de los cambios que se tienen que hacer ahí, y adicionalmente, efectivamente, sí repensar los impuestos, no tanto porque haya que inventar impuestos. Yo creo que tenemos una estructura tributaria
razonablemente buena, razonablemente internacional, ¿ok? Uno siempre puede no querer, yo quiero depender más del impuesto a la renta porque es un impuesto directo, más redistributivo y menos del IGB porque es un impuesto más ciego, si quieres, ¿no? Y hasta puede ser regresivo. Pero más allá de eso, que sí pasa en los países desarrollados, en los países en desarrollo normalmente dependen más del IGB. Entonces, yo no creo que por ahí vaya mucho la cosa, pero sí, en términos de aumentar la base tributaria, eso es clarísimo. Más personas y más empresas tienen que pagar impuesto a la renta. Y regresando un poco al tema del selectivo al consumo, yo creo que hay que completar y corregir lo que se ha hecho mal en este conjunto de medidas, que no son una reforma tributaria, pero que es lo único que hemos avanzado hasta ahora, ¿no? Que es, a mí me parece que va en la dirección correcta, por fin, el asunto de ponerle más peso o tasas impositivas más altas a los combustibles más contaminantes, porque la lógica del impuesto selectivo al consumo es corregir la falla de mercado que está detrás, que es la contaminación, ¿ok? Que daña a la salud también. Que daña la salud, ¿no es cierto? Que genera congestión, además, ¿no es cierto? Etcétera. Pero eso va totalmente, o esa lógica se rompe automáticamente cuando simultáneamente le pones nuevamente el impuesto selectivo al consumo a la importación de vehículos nuevos, ¿no? Que la habíamos tenido muchos años atrás y que afortunadamente se eliminó hace varios años, con lo cual se incentivó que la gente empiece a reemplazar vehículo viejo por vehículo nuevo. Pero no, ahora nuevamente encarece relativamente vehículo nuevo respecto al vehículo antiguo, y evidentemente el que contamina menos es el nuevo que contamina más. Entonces ahí hay una inconsistencia, ¿no? El ministro dice que básicamente lo ha hecho por motivos de recaudación, pero ahí también creo que hay un error del ministro, porque el impuesto selectivo al consumo, su principal finalidad no es recaudar. Obviamente recaudas, pero no es recaudar. Tan es así que hoy en día representa el 7% nada más de la recaudación de impuestos. Es un impuesto principalmente que debería seguir el criterio de eficiencia económica y por lo tanto corregir las fallas que el sector privado por sí mismo no es capaz de corregir, ¿no? Roberto, seguimos recibiendo algunas preguntas, esta vez de Miguel Contreras. ¿Qué sucede con las deudas de renta de grandes empresas que están impagas? Justo regresando a tu última respuesta. Bueno, ahí no conozco el detalle de las cifras, no estoy investigando los temas tributarios hace un buen tiempo, pero digamos, atendiendo a la pregunta, si efectivamente hay ese problema, lo que hay que hacer es renegociar, ¿no? Uno puede, como contribuyente, ya sea persona natural o persona jurídica, plantearle a la SUNAT una reestructuración del pago de los impuestos, ¿no es cierto? Y lo que tiene que hacer ahí, de nuevo, la administración tributaria, en este caso la SUNAT, es aceptar, a veces negociar, pero aceptar, digamos, los planes de pago de los contribuyentes que quieren cumplir, ¿de acuerdo? Y no ahogarlos con intereses morosos, deudores y qué sé yo, ¿no? Entonces, no conozco ahí el tema legal, si es que efectivamente no tiene margen de maniobra para eso o no, pero yo creo que esa es la manera correcta de tener el tema, porque es igual que cualquier otra deuda. La deuda tributaria es igual que cualquier otra deuda, la deuda que yo puedo tener con el banco, la deuda que puedo tener, ¿no?, con un tercero. Si yo enfrento temporalmente problemas para su repago, en lugar del perro muerto, ¿no?, con lo cual se me cierra, ¿no es cierto?, el crédito, lo que trato de hacer es acercarme a la institución financiera, ¿no es cierto?, y renegociar. Evidentemente, alguna condición no será favorable para mí, pero no puedo pretender, pues, efectivamente que todo sea favorable para mí. Pero el asunto es de que, es decirle, sí quiero cumplir, y entonces dame las mejores condiciones para poderlo hacer, ¿no? Y justo estábamos tocando este tema, el de los combustibles, tanto ahora que hace unos días nada más el gobierno ha dicho que quizá evalúen esa indecisión, sí, esa, justo ya saliéndonos quizá un poco más del tema. Justo recibimos algunos comentarios de que ven sus impuestos distribuidos, no sé, en corrupción, en coimas, y no solo hablan del poder del Estado, sino también por parte de las empresas. ¿Cómo puede hacer el gobierno para, a pesar de que esas medidas económicas también logren, no sé, consolidar su credibilidad? A ver, lo primero es, antes de entrar en temas de corrupción, lo primero es efectivamente pensar primero bien las medidas, discutirlas, ¿no es cierto?, dentro del equipo, y una vez que se toma una decisión, comunicarlas
y ejecutarlas, y comunicarlas de la mejor manera, porque uno puede explicar muy bien los cambios en el selectivo al consumo y no generar, pues, como se ha generado una especie de terrorismo económico, ¿no es cierto?, en los medios, que los periodistas de frente van y le preguntan a veces a algunos analistas qué piensa el paquetazo. Entonces, ¿cuál paquetazo? Yo, si a mí me preguntan, lo primero que diría es, señor, ¿de qué paquetazo me está hablando? Primero, entonces, separar. Parece que tuviéramos regresando 20 años atrás con los paquetazos. Eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, el impacto de la inflación, los precios. ¿Cuál es la inflación mensual? El impacto es prácticamente nulo. Entonces, ¿no? Comunicar bien las cosas y tratar de tranquilizar a la población, ¿no es cierto?, de que estamos haciendo las medidas correctas, pero por otra parte, pues, mantenerlas, Exacto. ¿no es cierto?, porque se supone que fueron discutidas y entonces no se puede estar al día siguiente desmantelándolas. Eso es el punto número uno. Hay que aprovechar que este es un gobierno que recién empieza y que mal que bien ha generado consenso después de todos los problemas que hemos venido arrastrando, y con eso entro en el tema de corrupción. Es decir, tenía, ya perdió un poco, pero tenía un capital, ¿no?, político, un capital de respaldo popular fuerte, y no podemos echarlo a la borda tan rápido justamente con estas idas y venidas, ¿no es cierto? Entonces, respecto al tema de corrupción, lamentablemente es bien difícil, ¿no?, ahorita convencer a la población de que efectivamente todo eso quedó en el pasado y ya nada más se va a repetir. No queda más que prometer que eso va a ser así y pedirle un poco de paciencia a la población para mostrar los primeros resultados, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha asociado, como tú mencionas ahora, yo para qué voy a pagar impuestos si sé que al final el gobierno los va a malgastar o incluso va a haber corrupción detrás. Lo mismo en una época fue la crítica al proceso de concesiones, ¿no es cierto?, al tema APPs. Ahora hubo gente que está en contra del proceso APPs que aprovechó todo este escenario para decir, es el modelo APPs el que genera la corrupción. Y eso es totalmente falso, porque acaso habría que preguntarse, entonces, ¿no hay corrupción en las obras públicas? En las miles de licitaciones pequeñitas, medianas o grandes que hace el gobierno sin concesiones. No. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, ya se detectaron, sancionar ejemplarmente estos casos, Exacto. ¿de acuerdo? Y evitar que vuelvan a ocurrir. Y para evitar que vuelvan a ocurrir, lo que hay que hacer es mucho más transparente los procesos, por ejemplo, de concesiones, que participen, ¿no?, más de un postor, ¿no es cierto?, para que por lo menos haya competencia al final, etcétera. Yo vengo ahora, de hace unas horas, justo a haber participado en la concesión del puerto Salaberry. Y el proceso ha sido un proceso demasiado largo para mi gusto, pero creo que está sumamente bien ilustrado y sustentado, ¿no?, con documentos y con transparencia en las páginas web, que finalmente ha llegado a un resultado positivo, donde ha habido dos postores. Hubiera sido ideal que hubieran sido más de dos postores, pero por lo menos fueron dos postores. Creo que los resultados que vamos a empezar a ver de la participación del concesionario en el puerto de Salaberry van a ayudar a reconstruir la imagen de que sí es buena la asociación entre público y privado para desarrollar la infraestructura y dinamizar la economía, ¿no? Pero hay que, evidentemente, dar un voto de confianza de todas maneras, ¿no? Exactamente. Bueno, Roberto, el tiempo se ha pasado volando. Muchas gracias por habernos explicado muy bien el panorama todo respecto a los retos tributarios que tiene que enfrentar este gobierno, que aún muchos piensan que es de transición, pero termina siendo el doble de tiempo que el de PPK. Entonces, creo que no va a terminar siendo un gobierno en transición. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a ustedes. A todos nuestros seguidores, en breve el video va a estar publicado en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública. Hasta la próxima edición de Radar Público. Buenas tardes.